de mis trabajos más cool, la verdad, de los que más me he disfrutado, es uno que tuve en 2021 y era un tipo de cafetería, así, tipo franquicia. Me lo disfruté muchísimo, me gustó un montón. Pero yo decidí salir de ese trabajo por el jefe que tenía. Era muy bien, se sabía todo el tema de los procesos y tengo la mirada de Alex y de Germán así de que por favor, Eva, no reveles los nombres. Estoy esperando que digas el nombre. No me meto en ese nivel de presión porque podría caer. Pero él, muy cool y todo el asunto, solo que llegó un momento en el que lo estaban presionando mucho con números, con temas de merma y rendimiento y yo no sé qué. Y él un día nos reúne y nos dice, antes de comenzar un turno, no me acuerdo bien cómo que si era el turno de la mañana, a la tarde, no me acuerdo, pero nos reúne a todos los que íbamos a comenzar el turno y nos dice, oigan, vamos a hacer lo siguiente, pues estamos teniendo mucha merma de estos productos que pues, ahí vendemos en la cafetería. Entonces, lo que vamos a hacer es que eh, este producto específico que usa este ingrediente específico lo vamos a diluir. Y igual la gente no se va a dar cuenta, o sea, si alguien te dice, no, mira, sí, esta bebida grande, tú le pones más Pasa. agua, literal, le pones más agua y ya, tú se lo das. Y yo como, Y si te dicen que y se yo siente por, aguado, tú le dices, no, no, ese es crémate tuyo. tú. Entonces yo le dije le dije, o sea, amigo, las personas que piden esta bebida son personas que están sumamente acostumbradas al sabor de esta bebida, o sea, la gente sabe cómo sabe esta cosa. Tú no les puedes decir que, ay, yo creo que es cosa tuya. O sea, obviamente saben. No, bueno, no importa si lo vamos a hacer porque ahorita hay que alcanzar unos números, hay que rebajar la merma y mi cabeza era como que, ¿y qué te parece si mejor simplemente usamos, o sea, mejoramos nuestro proceso? Mil cosas podíamos hacer para mejorar la merma y no diluir el producto, ni engañar al cliente, ni prácticas que eran incorrectas. Y me acuerdo que un día me estaba tocando hacer la mezcla para esta bebida, yo no sé qué, y él estaba pasando cerca de mí y yo no le eché agua, no lo diluí. Y él, eh, ay, la parte me decía chaparrita, amigos, de verdad no tienen ni idea lo que me enerva la sangre que, princesa, bonita, chaparra, yo no sé qué, él le decía chaparra a todas las que estábamos ahí. Dice, chaparra, Ah, bueno, en tu caso es un dato. es un dato, pero no tenemos esa confianza, no me digas así. Entonces me dice, chaparra, creo que capaz y no te acuerdas, pero habíamos quedado en que íbamos a diluir el producto. Y yo, no, buenísimo, yo no lo voy a diluir. Ah, me diluí el cerebro Sí, y ¿qué se pasa me olvidó. si diluyes tú? Y le digo, no, yo no voy a diluirlo. Y él, o sea, yo entiendo que quizás no es como que como por el momento, no es lo mejor, pero mira, es lo que va a tocar hacer, porque ya te acuerdas que tuvimos la conversación y yo respeto mucho lo que tú hayas decidido, cuando si a ti te toca hacer la mezcla, lo puedes hacer tú. Yo, si yo hago la mezcla, yo no lo voy a diluir. No me parece que sea correcto, neta, no lo voy a hacer. Yo soy la que va a tener que calarse el cliente cuando me diga, esto no sabe igual, ¿verdad? Entonces, bueno, bueno, va, está bien. Y así como esa, hizo varias cosas que tenían que ver con jugarle al sucio, a procesos, a cosas que afectaban directamente, aparte, afectaban directamente al cliente. Y comenzamos a tener muchos roces, él y yo, porque se dio cuenta que yo no quería hacer esas cosas. Y aparte, cuando yo lo hacía bien o cuando lograba darle la vuelta, a él no le gustaban mis otras opciones o mis otras variables para igual alcanzar los indicadores que necesitábamos, pero sin ser, no sé cómo se diga, sin ser incorrecto, sin ser, sí, sin caer en prácticas que no están bien. Y ya terminé, de repente se atravesó un viaje a Puerto Escondido y dije, oye, la neta, ¿cómo ves? ¿Qué crees? No me voy a poder quedar más. Y renuncié. Y, y cuando en ese lugar se hacen estas entrevistas para que converses por qué te vas, qué pudimos haber hecho mejor, y pues la entrevista era con él. Y oye, ¿qué opinas? O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué te vas? Y le dije, me gusta mucho el trabajo, me encanta, a mí el servicio al cliente es uno de los tipos de trabajo que más me gusta, pero realmente no estoy dispuesta a seguir trabajando aquí con tu forma de liderar Se esta, lo dijiste, sí, que es por ti. es por ti, le dije, por tu forma de liderar. Sí, porque le dije, me encanta mi equipo de trabajo, me encanta, nos pagaron una miseria, pero era como que me gusta mucho estar aquí, me gusta lo que hago, me gusta el tipo el giro que tiene este lugar, me encanta, lo disfruto un montón, pero realmente no estoy dispuesta a negociar, algo así, le dije como que no estoy dispuesta a negociar lo que es correcto y lo que es incorrecto
por alcanzar unos indicadores, por estar en números verdes cuando hay mejores opciones. Entonces, si esa es la forma, yo la verdad no voy a estar. O sea, prefiero, hay muchos otros lugares y no tengo por qué yo trabajar de esta forma. Bueno, no, lo entiendo perfectamente. Cada quien valora diferente algunas cosas y está bien, que te vaya súper bien. Yo, ya. Me dijo como que, va, y me fui. Y ya. Y fui a la playa. ¿Cómo le ha ido a él después de eso, solo por mera curiosidad? ¿Él sigue ahí? Yo hace poquito supe, oye, la verdad me vas a hacer, no sé si estoy Porque yo creo que te he mezclando. escuchado que no sé, que fulanito que fue mi jefe o que estaba ahí cuando yo estaba ya crecido o le dieron otras Según sucursales. yo le llegué a entender, y ojalá no me esté equivocando feo, porque me acuerdo que me lo dijo alguien cercano que trabaja con nosotros, él pasó a ser gerente de área. Ah, ok. Eso significa, o sea, como De que varias gerente de tiendas. varias tiendas, sí. Después, sí, como que creció y después eso. Sé que hubo un tiempo que se fue y se encargó de franquicia, no sé si renunció, lo despidieron, no sé, pero se encargó por un tiempo de otra Y franquicia regresó. y después lo volvieron a contratar. No sé qué esté haciendo hoy. Sé que se casó, que le vaya muy bien. Ah, mira, de repente también está diluyendo otras cosas en el matrimonio. Ok. Hola, soy Eva. Y yo, Germán. Y después del tono te dejaremos con Tarea para la casa. ¿Qué haces tú con un jefe entonces que te va mal? ¿Esperamos que el jefe cambie? ¿Esperamos que cambien el jefe o siempre la solución es tener que irnos nosotros? O tener que irte tú o tener que irse la persona. Es que no sé, porque creo que tiene que ver mucho también como que qué es lo que está pidiendo de ti, este, sí, como que con qué Si te cosas gusta el trabajo. innegociables, si te gusta el trabajo o no, o sea, si hay cosas que puedas negociar. eh, sí, es que está complicado. Nosotros hemos tenido muchos jefes, hemos tenido diferentes tipos de jefes. Tú has tenido mejores jefes que yo. Tú y yo hemos tenido el mismo jefe en algún momento. No, nunca. Hemos compartido el mismo Ahorita que nuestros jefe. clientes son nuestros jefes. Esos que dicen que Sí, tú exactamente, quieres tener tu emprendimiento para que seas dueño de tu tiempo y no tengas jefe. No, no, exacto. tienes tantos Yo creo jefes que como clientes tengas. Yo creo que hasta el año pasado que tuvimos un cliente que teníamos en la agencia y que nos tocó viajar con ellos y todo, creo que ahí podríamos decir que compartíamos el mismo jefe. Ajá. Quizás no en el mismo nivel, porque en ese tiempo tú eras mi jefe y tú respondías a alguien, pero al final del día los dos respondíamos a la misma persona. Ujú, Pero creo que esa ha sido la única vez que hemos compartido ujú, un jefe, ujú. así. Porque no me acuerdo De en repente. qué otra oportunidad, sino... No. ¿Cómo han sido tus jefes? ¿Cuál es tu experiencia Oye, con ellos? ¿te acuerdas cuando hicimos el Sé que episodio comenzaste a trabajar como a los 6 años. a los 15, a los 6? Sí, trabajé primero para mis padres. Los hice ¿Todos? ricos Ay, y no. renuncié. Y mi nina, ojalá. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el episodio de los ex? Sí, Yo te dije, no me acuerdo de mis ex. sí. Bueno, me pasa lo mismo, pero en Tú tienes serio, problema de memoria, hay que sí, checarlo. claro. Pero yo no recuerdo un mal jefe. O sea, yo no recuerdo haber tenido mala experiencia con jefes nunca, donde yo dijera, what, o sea, no puedo más con esta persona y me tengo que ir. Ajá, que A- fue un ade- deal breaker de que no Ajá. aguanto más. Además de que a mí me han despedido una sola vez. De resto, nunca más me han despedido ni o sea, por ninguna razón. Entonces tampoco puedo que es que tengo un rencor porque aunque me fue bien, a última hora me despidió malamente. Estoy No, pensando, yo a sí mí sí una vez. a mí sí me ha tocado despedir, pero a mí nunca, o sea, me han despedido una sola vez. Entonces, pero cuando empecé a trabajar a los 15, de los nombres de esos jefes no me acuerdo, porque era trabajando, sí, era trabajando en un plan vacacional Ok. y quien sería mi jefe directo, quien haya sido, no me acuerdo ni siquiera si fue hombre o mujer, tendría si acaso un poquito de más edad que yo. Mm. Haz de cuenta Qué que miedo tendría llegar a tu edad y no acordarte de cosas, de 17, verdad. Eso, amigos, quiero decir que me recuerdo. da un full miedo, me da full miedo no acordarme el nombre de los compañeros Tu con los que miedo, estudié, tu miedo de los no es jefes con los que infundado. tuve. O sea, esta gente tú le preguntas, oye, no, es que yo creo que yo estudié con él en bachillerato. Ay, ¿cómo se llamaba? Ni idea. Estuviste 13 años con esa gente, ¿cómo no Correcto, te vas a acordar? correcto. ¿Sabes qué? Pasaban listas diario, ¿cómo no te Desde acuerdas? que hicimos el episodio de los ex, hay un par de personas en quien he estado tratando de acordarme su nombre. Tengo su cara en mi mente y no he podido acordarme de su nombre. Qué feo, Y estudiamos un montón de años juntos. Sí, es qué triste. feo. Bueno, entonces de esos primeros jefes que tuve no me acuerdo. Luego,
Oye, ¿te acuerdas cuando hicimos el episodio también de los tipos de trabajo que hemos tenido? Que después me acordé de otro montón de Sí. trabajos que he Ay, tenido sí, que no. Germán pasó toda esa semana diciendo, Oh, no dije este trabajo. Y yo, "Ay, Germán, contra harta estoy". esto. Entonces, puedo recordar así como mi primer jefe formalmente por un empleo serio. Oye, ahorita me estoy acordando de otro trabajo. No, y tampoco me acuerdo de mi jefe. Sí me acuerdo que yo tenía un jefe cuando trabajé en una emisora de radio antes de entrar a televisión, que era de apellido Bocanegra. No sé qué Bocanegra, Este era su apellido. su apellido, sí, no es, suena poco común, pero no es tan poco común. Ujú. Literalmente tenía la Bocanegra, además. Qué feo. Pero, pero fue un gran jefe. Aprendí con él mucho en Sino con radio. ese apellido tienes dos oportunidades. O eres el mejor jefe que ha tenido alguien en la vida, o eres, No, o eres así la fue razón un de gran jefe. vivir Fue la horrible. segunda emisora, la tercera emisora de radio donde trabajé, pero fue la primera persona. Imagínate tú, él fue la tercera emisora de radio donde trabajé. Y fue la primera persona que me dijo, ven acá para que entiendas el negocio. En las otras dos emisoras, Que te vaya bien. no sé si te acuerdas que yo llegaba a decir las farmacias de turno, los números de la lotería que habían ganado y los accidentes que habían en las carreteras. No, Pero nadie te dijo pero como no que se la pusieron conmigo. teoría del Correcto, funcionamiento. correcto. Ni a enseñarme cómo funciona el negocio. Este man se puso conmigo a enseñarme cómo funcionaba el negocio. Y me gustó mucho. Luego tuve de jefe a José Luis Rodríguez, al Puma, al cantante. Y yo diría que él fue la primera persona, probablemente era su única opción, no tenía más, o sea, o lo hizo porque él siempre ha sido así. Yo no creo que haya visto nada especial, no tenía datos para ver nada especial, pero fue la primera persona que creyó en mí sabiendo nada de mí. Me dijo, Mm, o sea, creyó en mi palabra. Tú eres capaz de, tú crees que puedes lograr tal cosa, tú puedes hacer lo que me estás diciendo, lo que me estás, porque fue por un ofrecimiento mío. ujú. Tú crees que eres capaz de hacer lo que me estás ofreciendo que vas a hacer y yo no tenía ni idea. Y yo le dije, sí, claro, ok, Ah, listo. de hecho, creo que contaste esa historia en episodios pasados. Entonces, listo. Que Y mentiste descaradamente sobre los descaradamente. lenguajes, los idiomas que hablas, las cosas que sabes hacer, los Sí, sí, equipos que has manejado, cómo te sí, llaman, que dónde tenía 30 vives. años y tenía 18. Exactamente. Entonces, y fue un muy buen jefe. Y Luego, una persona súper cero controladora, porque José o Luis sea, de Rodríguez, verdad, cero controlador. wow. Y si alguien de mis compañeros de trabajo de esa época están viendo este episodio, Han salido personas desde que sacamos tarea para la casa, que amigos, de verdad, los quiero mucho. Yo no sé, yo no sabía que ha tanto. podido escribirnos, escríbenos un DM, oye, soy yo de tal Dios momento. mío. Si tú crees solamente por tu nombre que yo me acuerdo quién eres, te Esa- digo esto mirándote a los ojos. Probablemente no me acuerdo quién eres. Dime, Germán, mira, soy tu amigo del bachillerato de la universidad. En fin, nos conocimos en tal sitio y me chocaste una vez En estos y nos días, conseguimos en el yo sé. tribunal. En estos días nos siguió en TikTok, en la cuenta de tarea para la casa de TikTok, un men que yo creo que la última vez que lo vi él era 2 genes arriba de mí en bachillerato. La última vez que lo vi, quizás fue su último día de clases. O sea, Porque más en, nunca volví a estudiar. no, no, o sea, cuando se graduó, pues, de bachillerato y que ese último timbre, yo no sé qué, quizás fue la última vez que lo habré visto hace 9, 10 años. Y nos siguió en estos días en TikTok y yo no lo sigo en ninguna parte. Y él, según yo, no me sigue en ninguna otra red social. Pero me pareció muy heavy El algoritmo lo cómo el pasa. algoritmo, ajá, lo llevó. Sí, eso es porque crees que tú eres amigo de, amigo de, amigo de, Sí, amigo exacto. de, y punto. Bueno. Sí, pero de repente le digo, yo no sé quién, tal apellido, ha seguido la cuenta de Tarea por la Casa. Y yo, ¿quién? Pero fíjate entonces que hablando ahí de esa experiencia en televisión donde José Luis Rodríguez fue mi jefe, Pero gracias por apoyar. casi todas las personas que yo recuerde, que yo conozca, que salimos de allí y que nos seguimos en Instagram y tal, siguen teniendo muy alta estima a José Luis. O sea, no solamente es una impresión mía, entonces, ¿no? Siguen teniendo muy alta estima a José Luis. Luego él se fue de Venezuela, se fue a vivir para Estados Unidos, definitivamente, porque él ya vivía, iba y venía. Se quedó allá definitivamente, dejó a una persona a cargo del canal y ese sí fue un jefe, a ese fue al quien yo le renuncié. Creyendo yo que yo sabía más que él y yo renuncio porque yo sí sé ahora lo que voy a hacer y años más tarde me di cuenta que yo no sabía nada. Pero ese sí fue un jefe así como gacho. No fue una buena experiencia, pero ya no fue mi jefe, no fue mi jefe directo. Ya mi jefe era la gerente de producción, que es una chava de quien no me acuerdo su nombre, pero gran productora. De esa chava
que fue la gerente de producción en ese canal de televisión, que era mi jefe directa y supervisaba lo que yo hacía, los programas que yo producía, de ella aprendí el beneficio, más que el acto, el beneficio de la atención al detalle. Ella miraba, cuando yo terminaba, yo producía el programa, lo grabábamos, iba a postproducción, editábamos el programa y ella veía, fíjate tú, Eva, lo que ella hacía. Nos íbamos a la suite de postproducción y ella veía el programa que se iba a estrenar conmigo y con el editor ahí. No era que yo se lo mandaba para que lo viera. Ujú. Claro, no había nube en esa época, no había o sea, te lo subo a la nube, no existía la nube. Eh, y nos sentábamos a ver y ella decía, ¿eso por qué lo pusiste ahí? ¿Qué te parece si corres esto y lo pones para allá? Si haces este corte aquí mejor. Aquí el audio no, oye, aquí el audio podría ser mejor. Con el editor ahí y conmigo ahí. De ella aprendí. Ella veía cosas que yo decía, y ¿Cómo yo que? miraba al editor y le decía, ¿tú viste eso? ¿Cómo se nos escapó? La Qué atención fuerte. al detalle. Luego también con ella aprendí que la atención al detalle es un asunto que se desarrolla. Claro, Aprendimos a ver cosas porque no las veíamos, porque no las veíamos. O sea, no tenías el ojo educado. exacto. Con ella aprendí la atención al gran productora. Pero bueno, Pero fue no te una gran jefa. funcionó. No me acuerdo su nombre. Si tú te acuerdas de mí, tuviste una mala experiencia conmigo, te pido que me perdones, pero yo sí te tengo en alta estima. Qué fuerte. Yo tuve, ahorita que hablabas de José Luis Rodríguez, hiciste acordar, a mí me pica full el codo, no entiendo por qué. Es porque va a llegar dinero. Porque no te bañas, Seba. No, sí me bañé. Deberías aprovechar de bañarte, aunque sea invierno y estemos ¿cuánto estamos? ¿A 5 o 6 grados? Bañate. Dios, es que sí, sí tenía días sin bañarme, pero bueno, me bañé para todos ustedes. Em, me hiciste recordar de una jefa que yo tuve durante mi servicio social. Ujú. Ella era una maestra de la universidad donde yo estudié y, bueno, es una maestra de la universidad donde estudié. Una tipa, o sea, de verdad, qué mujer, qué conocimiento, qué técnica para enseñar, porque ella no era una persona que se sentaba conmigo a explicarme lo que yo tenía que hacer, ni cero controladora, por lo menos así lo viví yo, cero controladora en el aspecto de cómo vas y qué hiciste y mándamelo y no sé qué, y estás haciendo esto, cosa que a mí me cuesta, o sea, yo de verdad cuando veo jefes de grandes equipos con grandes responsabilidades que no tienen ese nivel de intervención me retan un montón. Y los jefes que he tenido que son así, digo, o sea, ¿qué onda? Por ejemplo, Germán es así, o sea, un nivel de intervención mínimo. Él capaz y no se acuerda qué fue lo que te mandó a hacer. Entonces, yo de esta mujer aprendí muchísimo. Yo entré con ella al servicio social y una de las cosas que ella creo que hablé de ella en el episodio pasado, si no Mm. me equivoco, Sí. sí, una de las cosas que yo aprendí muchísimo de ella es, Porque ella descargó sobre ti expectativas, sí, bien, de buena manera. sí, exactamente, descargó full expectativas sobre mí. Y yo accedí a esas expectativas y dije, bueno, va, vamos a darle. Pero ella era como, Eva, te voy a encargar que hagas esto. Y yo, ok, va, está bien. Y después venía, me enseñaba, me ayudaba, veía que estaba haciendo algo mal, ven, siéntate conmigo, vamos a hacerlo juntas. Eh, me... Se escuchó Philip. Llegó Philip. Philip va a comenzar a maullar por FOMO. Pero ven con nosotros aquí. No, él nos está viendo desde las escaleras. Pero fue una jefa, una gran jefa. Creo que también es un buen indicador cuando sabes que tus compañeros también la querían mucho. Sí. O sea, cuando todo el equipo de trabajo es alguien a quien no solamente quieren, sino que respetan. La gente se peleaba por estar en el servicio social con ella. Eh, Y fíjate que no es porque no fuera exigente, no, no, no es porque fuera exigente una era. jefa fácil. Cero. Exigente era, muy exigente. Y de, no te digo yo poca paciencia, pero sí ella te da una oportunidad. Como no la aprovecharas, listo, bye. O sea, yo no voy a estar perdiendo tiempo contigo. O sea, era como que mucho ese feeling. Y yo lo veía con otras personas, gracias a Dios. Creo que no pasó conmigo. Pero ella no, hablando de expectativas del episodio pasado, yo no te voy a andar convenciendo de que tú puedes. O puedes. Y no voy a andar aquí quedándome contigo para decirte, ándale, échale ganas, yo no sé qué. O sea, o la agarras rápido o no la agarraste, o ya te descarto y me busco otra persona. Ella era muy así. Entonces, de ella aprendí muchísimo. Aprendí mucho de excelencia, aprendí eh, mucho de liderar equipo. Eh, Ella tenía muchos intangibles que a mí me encantaban, o sea, nos dedicamos a relaciones internacionales, investigación, diplomacia, política, em, y ella se encargaba mucho de cosas de cómo se sentía en la oficina donde estábamos, cómo nos sentíamos nosotros, como que una persona con una perspectiva de trabajo muy amplia, eh, de esas personas que tienen mucha sabiduría, pero no se la pasan hablando de su sabiduría, simplemente de repente te lanzan una frase que tú dices,
Yo no había pensado en eso. Ujú. Entonces, ella mucho de educar de formar con el ejemplo, de ese tipo de jefes que a mí me encantan, que es que tú sabes cuándo dar más o cuándo exigirte más, porque el primer ejemplo que tienes es el jefe. O Ujú. sea, el jefe es el que más se cala el esfuerzo, se mete trabajo, el jefe em, es el que está metido en el trabajo con nosotros. Nadie le puede decir al jefe que él no está haciendo nada. Y tú sabes que das millas extras, tú sabes que te comprometes y porque el jefe lo está haciendo, no es una persona ahí que anda tranquila por la vida. Entonces, eso lo admiraba mucho de ella. Creo que ha sido de las mejores jefas que he tenido. Fueron 6 meses nomás, pero de las mejores jefas que he tenido. Y ahora que cuentas lo de que ella no era, pues como su manera de ser, así exigente, pero igual la quieren, con eso recuerdo a Juan Beriken, porque Juan Ujú, Beriken primero fue mi jefe, pero fíjate lo curioso de eso. Alejandro Mendoza, el co-host del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, primero fue mi jefe, era mi jefe en el ese momento. primero fue tu jefe. Ajá, y Alejandro fue mi primer jefe aquí en México, la razón por la que nos vinimos a México Ah, claro. por la oferta de trabajo. Luego, estando trabajando con Alejandro, Alejandro y Juan eran amigos, yo ya conocía a Juan de antes de que vivimos en Venezuela. Entonces, pero Juan le dice a Alejandro, oye, quiero hacer un podcast. ¿Quién crees tú que podría producirnos el podcast? Entonces Alejandro me recomienda. Entonces, empecé a hacer el podcast siendo empleado de Alejandro y entonces Juan en el podcast se convierte en mi jefe, porque entonces yo empiezo a ser el productor del podcast y Juan pues era mi jefe y ahí era jefe de Alejandro y mío. Ujú. Y ya luego, ya entra Kipus, ya Alejandro deja de ser mi jefe, él se va, yo me voy, el podcast sigue y tomamos el podcast, ya lo seguimos produciendo, pero ya como agencia, no yo como empleado. Pero diríamos que Juan sigue siendo jefe. Y Juan tiene hablando de jefes que tú quieres, que admiras, que no, o sea, increíble. Juan tiene esa cualidad de que él es de los que él te pide algo y lo da por hecho. O sea, él no micromaneja, él no te vuelve a preguntar. O sea, si él pide algo y dice, oye, ¿tú crees que podemos tener tal cosa para el 18 de febrero? Listo, o sea, él espera que el 18 de febrero esté. Ujú. Y eso tú sientes cuando un jefe es así. Además, Juan es muy, muy exigente. Juan le presta mucha atención al detalle. Creo que dos cosas de Juan De que hecho, full. valoro full. Sí, Creo sí. que dos cosas que, si tuviera que decir dos características de Juan como jefe, es alta atención al detalle y alta anticipación. Con Juan no esquivarle una excusa como, no, yo no esperaba que oye, me sorprendió. O sea, realmente no lo esperaba. Wow. Realmente fue un imprevisto o fue una falta de previsión. Entonces, con Juan aprendimos mucho eso, pero es de esas cosas que te conectan con un jefe a quien tú quieres mucho, pero no porque sea fácil, no porque sea, no, pues ni no le presta atención a nada. Yo creo que uno no termina valorando y queriendo un jefe que no exija lo mejor de ti, Uf, porque creo que detrás de eso hay como un mensaje de no te cree capaz. sí. Cuando alguien te exige y esperan lo mejor de ti es porque cree que eres Y capaz. aparte le sumo a eso que un jefe que exige excelencia, que es de atención al detalle, es porque cree en el proyecto. Ujú. Y estima el proyecto, cree en el proyecto. Y cuando tú tienes un jefe que no, que le vale, pues, ¿qué es lo que queda para uno del proyecto, del trabajo que está haciendo? Es como que si a esta persona, si a este jefe, que es el que está encargado de lo que sea que estamos haciendo, no le importa, pues, ¿qué me va a quedar a mí que para que me importa? O sea, creo que por eso traigo el ejemplo del que contaba al principio, de, o sea, a mí me importaba el lugar donde estábamos trabajando, me importaban los clientes que teníamos, o sea, me importaba lo que hacíamos, creo que tenía un valor. Y que el jefe que yo tenía Sí. no le importara, a mí me generaba full conflicto, porque es como, ¿cómo no te va a importar que a esto le vaya bien, que esto esté bien hecho? Em, si tú tuvieras que decir casi hablando de cualidades, por ejemplo, de Juan, que yo hablaba de mi profesora que se llama Mabel, de así, ¿qué tú crees que pondrías de las cualidades de un jefe que amarías? Tu jefe ideal en características, no, no, de que, ay, que me dé full vacaciones. No, 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 o sea, Sí. que, sí, también, que me deje home office toda la semana. Mm, ¿Cuáles serían como que esas cualidades? mm, Creo que esto influye mucho por mi cableado, Ah, sí, pero claro. a mí yo apreciaría mucho que me haga parte del proyecto desde los porqués. No solamente que me pida las tareas, sino
saber qué está persiguiendo para ayudarle a alcanzar el objetivo que está persiguiendo. Mm. Tener como el cuadro completo. Oye, mira, mi responsabilidad, Germán, como empleado, como colaborador, es esto y esto y esto y esto. Pero eso forma parte de todo esto para que podamos lograr tal cosa, porque yo espero lograr tal cosa. Tú fíjate que yo me identifico como mucho más eficiente estando backstage que estando frontstage. Yo creo que soy un buen impulsador, yo creo que soy un buen soporte para que alguien brille. Entonces, creo que esa es de las cosas que me ha hecho buen productor, que finalmente un productor nunca está al frente, el productor es el que hace que las cosas sucedan y que alguien brille. Entonces, me ayuda mucho para hacer bien mi trabajo, entender el todo, aunque el todo no esté en mi cancha, pero tengo un scope amplio que me permite saber entonces de qué manera afecta a las otras áreas lo que yo estoy haciendo y me permite hacerlo mejor. Eso, cuando un jefe se toma el tiempo de decirme, mira, esto es lo que vamos a hacer, por ejemplo, hablando de que ahora nuestros clientes son nuestros jefes. Sí. Tuvimos hace unos días una junta con una de nuestros clientes que nos habló acerca de los proyectos que está persiguiendo y cómo nos está viendo involucrados en esos otros proyectos. No tenemos nada que hacer sobre eso en este momento, nada, pero yo aprecio tanto que haya tenido, primero que es un voto de confianza, Claro. se parece más a una amistad que a cosas que, porque no tenemos nada que hacer, Sí. pero se Sí, tomó yo el no puedo tiempo, tomar ninguna acción después de que me dijiste. nada. Pero se tomó el tiempo de convocarnos a una junta para contarnos lo que viene, como para que estemos preparados. Y no estamos en todo el proceso de ese cliente. Ese cliente tiene que resolver un montón de cosas en donde nosotros no jugamos. Pero la parte que sí jugamos, entendiendo el cuadro completo, o sea, a mí me hace, y Estamos se comprometidos. lo dijimos en la junta, salga lo que salga, estamos contigo. Yo quiero que te vaya bien, aunque la parte que nos toca a nosotros finalmente no se concretara, Así es. porque nos sentimos parte de ello. Entonces creo que como eso lo valoro mucho de un jefe. Otra cosa que yo valoro de un jefe, Eva, y creo que tiene que ver ahora con mi etapa de vida también, es su balance entre vida personal y trabajo. Porque generalmente quien no tiene balanceada, no tiene bien balanceado eso, tiende a ser exigente mal con eso. Para mí ahora en este punto de mi vida, eso tiene mucha importancia. Cuánto tomo para mi vida personal, cuánto tomo para trabajo. Eh, No creo que si yo tuviera que tener un jefe hoy día, yo toleraría a alguien que sea 24/7, que todo lo que le importa es trabajo, porque en mi punto, yo ya no, o sea, también en algún momento entendimos, y voy a hablar por ti también, entendimos que es más un tema de balance que de equilibrio. No es Así que, es. Lo hablamos hace unos episodios. ajá, verdad. Entonces no es mitad, mitad. No, no, no. En esta etapa de vida es más, en mi caso es más familia que trabajo. Pero también estoy emprendiendo, eso exige mucho enfoque en el trabajo. Entonces, ok, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es más, hablemos antes que cómo lo tienes. Eh, entonces, un jefe que, si yo tuviera un jefe ahora mismo que todo es trabajo y al rayo la vida personal, a mí me importa la vida personal de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, tanto Tanto que tenemos una junta los lunes donde hablamos sobre nuestra vida personal. sobre vida personal. Entonces, no esperaría, yo creo que ya no me aguantaría otra cosa. Entonces, Sí. aprecio mucho que alguien, eso para mí sería muy importante. Yo creo que uno de mis no negociables, y fíjate, ahorita voy con una pregunta que mientras te escuchaba me la hacía y ahorita la hago, pero dentro de mis no negociables creo que, o de las cosas que son importantes para mí, es, hablando de balance, un jefe que sepa que no sea rígido con las normas. Hay una organización para la que tú y yo hemos trabajado que dice que nosotros no tenemos políticas, tenemos conversaciones. Correcto. Y eso para mí es importantísimo porque eh, aunque nosotros trabajamos en un giro que tiene que ver con mucho con creatividad y estar en proyectos, estar en trabajos donde todo es una camisa de fuerza, donde es un Eso lo Excel, seca. ¿sabes? Eso me seca, me frustra. eh, cuando no, sí, cuando no hay flexibilidad, cuando no hay donde evaluar los porqués, donde es que así siempre se ha hecho. Es que así nunca se ha hecho. No hay nada que me seque, que me Vale. marchite en 0 segundos, como es que nunca se ha hecho así. A mí me encanta, sea el trabajo que sea, porque lo he comprobado en diferentes trabajos que he tenido y no todos han tenido que ver con creatividad, o sea, desde meserear hasta una cafetería, hasta
hacer un paper para un artículo de revista, lo que sea. Todo eso, hay creatividad ahí, hay saber por qué, y si lo hacemos de esta forma, y si le agregamos esto, y a mí me gusta mucho soñar, idear y decir cómo lo hago diferente, sea donde sea que trabaje, y estar con un jefe que le guste irse por lo que siempre se ha hecho, porque es que esto ya lo hablamos, es que a mí ay, me seca cuando yo propongo algo, por ejemplo, y del otro lado me consigo bueno, es que, o sea, sí se puede hacer, pero habría que forzarse o habría Cuando que tú ser ves que lo que no quieres es lo trabajar que no o quieres dar más. trabajar de más. No, no, no. Y viniendo de un jefe, bueno, si es un compañero, pues me lo como, ¿no? Es como que, bueno, pues ponte a hablar. Pero si viene de un superior, para mí es como que, ¿y cuál es el problema de que demos más millas extras por alcanzar un gran Pero resultado? ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, que sea fácil o no, no es un punto en esta No es un conversación? punto, exacto. No estamos hablando de que, exacto, que el proyecto sea fácil, es como que me vale. Entonces, a mí eso de un jefe lo valoro mucho. Pero mientras tú hablabas, me preguntaba esas cosas son muy importantes para nosotros y lo valoramos un montón. Pero, ¿cuántas de esas cosas podemos saber, por ejemplo, desde una entrevista? O sea, está muy difícil porque ¿cómo evalúas? Por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo. Para todos nuestros Gen Z que nos están viendo, que ahí están quizás teniendo sus primeros trabajos o están a punto de entrar al mundo laboral, sea freelancer, sea lo que sea, ¿verdad? Pero estás a punto de entrar al mundo laboral. ¿Cómo diferencias eso en un jefe? ¿Cómo desde una conversación puedes identificar eso? Porque mi mamá tiene una frase que a mí me gusta mucho, no una frase, pero como que una filosofía que nos las ha compartido y me gusta mucho, y es, tú en una entrevista de trabajo, al único que están entrevistando no es a ti, Así es. es tú también estás Y eso es un entrevistando nuevo a ese criterio. trabajo. Philip, como te jodas la mesa. Philip, Pues ustedes no lo saben, pero esta mesa tiene una estabilidad mínima. permiso. Mi estabilidad económica es la referencia de la estabilidad de esta mesa. La tocas y se muere. Entonces, tú en una entrevista Eso, de trabajo sí. estás también evaluando a la otra persona. ¿Cómo la evalúas? ¿Qué preguntas haces? Eso es un nuevo criterio. Para quienes nos están escuchando viendo, que sean generación X o antes, o maybe millennials tempranos, Ujú. nosotros fuimos a entrevistas de trabajo con el criterio de, me van a entrevistar a mí, solo me evalúan a mí, yo no estoy evaluando el lugar. O sea, Tengo que quedar yo súper voy a bien evaluar el lugar. porque me están revisando. Correcto. Yo soy el que queda Sí, bien. eso es un nuevo criterio y a mí me parece importante. Y yo diría, no sé si eso responde a tu pregunta, pero yo diría, si tú vas a una entrevista de trabajo, lleva definido qué quieres saber de tu jefe y pregúntale. Y Y pregunto, si cuando tú hables con la persona o sea, tú tienes que avanzar en las entrevistas para que te entreviste quién sería tu jefe. Las primeras una o dos sí, entrevistas lo van a recursos hacer con humanos, ellos, correcto. una Pero encuesta, lo que cuando sea. hables con quién sería tu jefe, le haces preguntas y ves que eso lo incomoda, eso es un red flag. Un jefe debería estar abierto a responder. O sea, ¿qué quiere saber? O no esté abierto a responder la O no está pregunta o abierto a así. responder, porque es que, en cierta manera, eso es un partnership. Y eso es un Tú y yo partnership. vamos a compartir metas, vamos a compartir objetivos. Si yo te estoy entrevistando a ti para que seas mi empleado, mis resultados dependen de los tuyos. Entonces, ¿cómo nos salíamos? Si yo te voy a hacer preguntas y tú te vas a incomodar, eso es un red flag. Sí, claro. También hemos hablado muchas veces de eso hace tiempo cuando hablamos, creo que de los tipos de trabajo o algo así. Ujú. Bueno, también diferencia tu etapa de vida, ¿no? Si tú estás comenzando y vas a entrar de que Domino's Pizza, bueno, También. sabes, o sea, no te vas a poner, ¿cuál es tu balance entre vida laboral? ¿Cómo te ¿Cuáles llevas son tus valores? cómo te llevas con tu hijo, con tus hijos? ¿Sabes? No, Como lo estás pero diciendo de que no tenemos políticas, tenemos conversaciones. Eso ese- no aplica en todos los eso no casos. aplica en Tú todos trabajarías en casos. una aerolínea y en la aerolínea le dirías, no, yo prefiero que tengamos conversaciones, no políticas. ¿Y qué? Y conversamos acerca de si los pasajeros pueden fumar en la cabina de vuelo o no. Sí, Eso es una exacto. política. Sí, exactamente. Todo tiene que ver con Es el dónde criterio. está. Sí, así es. Pero definitivamente. ¿Y qué serían, por ejemplo, ya hablamos de los tipos de cosas que tenía un jefe que nos encantaría? ¿Cuál sería un deal breaker para terminar este episodio como, cuál para ti serían esos deal breakers de que esto comienza a suceder y yo estoy out? Yo lo llamaría como una disonancia, incongruencia Wow. o disrupción Diferencias irreconciliables. o diferencias irreconciliables con los valores. ¿Ok? Porque sabes que yo estoy convencido que si algo me aleja de alguien o me acerca a alguien, es compatibilidad de valores, más que compatibilidad de caracteres. Yo he disfrutado mucho trabajar con gente que no se parece a mí, Mm. porque me desafía, me reta, consigue cosas
de mí, que yo no conseguiría de mí mismo. Gente así tipo flemática, melancólica, con quien yo hubiera dicho antes, no, nada que ver, no puedo trabajar con alguien así. He descubierto que claro que puedo y claro que los necesito. Pero donde sí hay una diferencia donde no podría trabajar es una diferencia irreconciliable de valores. Y no, eso no significa que la otra persona tenga malos valores porque siempre, todos tenemos valores, pero no necesariamente que tenga malos valores y los míos sí sean buenos. No, es que sea diferente, diferente en sentidos que sean contradictorios. Ujú. Entonces, Sí, como cuáles, o sea, estamos hablando de lealtad, de honestidad, o sea, sí, ¿cuáles son esos sabes que valores? esos de honestidad, lealtad, Ajá, responsabilidad y sí, tal sí. son como muy amplios y como muy necesarios. Pero Sí, que puede son haber. obvios, o sea, si tienes un jefe irresponsable, Ajá, exacto. ujú, Pero podríamos hablar, por ejemplo, de algo como colaboración, ok. donde, pues, fíjate que tú eres mi jefa y tú crees que tú lo puedes lograr tú sola, todo, y si yo te digo, oye, voy a hablar con Alex porque necesito que me ayude aquí. No, 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 usted no va a hablar con nadie, usted lo va a hacer usted solo. Entonces, tú le preguntas, oye, pero es que es tan mal hablar con otros. No, no, a mí me parece bien, pero yo preferiría. Entonces tú te das cuenta que la colaboración no es un valor. Y yo, Germán, una vez estuve trabajando con una persona, por cierto, y que de vez en cuando nos reímos por ahí cuando surge algo como eso, y le recordamos, que todo era un secreto. Todo era un secreto. Mira, te voy a decir tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a lanzar tal producto, vamos a hacer tal evento, vamos a producir tal producción, pero no le digas a nadie. Él sentía, éramos una casa productora pequeña, pero sentía que es que todo el mundo nos estaba mirando para robarnos las ideas. Super main character. Sí, y yo desde hace años creo que las ideas son para desplegarlas. O sea, una idea sin acción no sirve para nada. Entonces, toma mis ideas y llévatelas. Ojalá las puedas poner en práctica, porque a mí se me ocurren tantas que no las voy a poder poner todas por obra. Entonces, agárrate la que tú quieras. Y él era un asunto, un secretismo. Ay, no le digas a nadie. Vamos a trabajar aquí. Vamos a hacer una junta a las 2 de la mañana para que no vean los carros parados afuera que estamos planeando. Entonces, Un delirio de persecución un intentísimo. delirio de persecución. Entonces, para mí la colaboración es importante. Entonces ahí puede haber un choque. Sí, Entonces claro. para mí un deal breaker es que no haya compatibilidad en los valores, porque va a haber un punto donde se va a volver como, no sé si tóxico o más bien tóxica la persona, es tóxico el ambiente se va a volver tóxico. Un lugar donde, si el jefe sería así, tipo, aquí siempre se ha hecho así, Ujú. por lo tanto. Aquí nunca se ha hecho así, por lo tanto, no, Eva. O sea, ahí yo en cuestión Corres. de minutos, bye. O sea, esas cosas, porque yo soy esencialmente creativo. Mm. Hay gente que con esa premisa o esa política Ama. ama. Sí, claro. Un lugar donde esté todo delineadito, No donde me hay un pidas que se me margen, ocurra así. nuevo. Sí, exacto. Yo doy lo Yo no. mínimo necesario. Sí, exacto. Sí, no, yo creo que eso. De hecho, tanto me acabo de acordar de algo que me pasaba mucho en la escuela. Y era que, wow, esto es algo que me acabo de acordar muchísimo y qué loco. Yo me acuerdo que una de las cosas que me emocionaban de pasar a secundaria y a bachiller, o sea, bachillerato en general, era que ahí podías, en los exámenes, poner cosas como valor agregado. Cosas que tú supieras extra. O sí, que contenido extra y eso te podía subir puntos, porque sabías más de lo que te estaban preguntando. Y en primaria no nos dejaban poner valor agregado en los exámenes, si eran pregunta abierta o cosas así. Entonces, a mí, yo que siempre, pues, he sido muy matada y estudio, y yo no sé qué, yo siempre siempre sentía que sabía más de lo que me estaban preguntando y me quedaba como que con esto de, yo puedo dar más, yo puedo decir más. Entonces, me acuerdo que cuando pasé eh, a bachillerato, me consiguieron demasiadas maestras que no daban puntos porque yo supiera más. Y era como que, profe, y al principio yo preguntaba mucho, ¿va a haber puntos extra por si yo pongo algo de valor agregado? Y yo era esa estudiante, fastidiosa, intensa, de Yo te que, hubiera odiado. sí, claro, Eva, nadie tiene valor agregado, cállate. Porque yo sí sabía más y yo quería más puntos porque yo sabía más. Entonces, yo siempre preguntaba, ¿hay puntos extra por valor agregado? Y la gran mayoría de los profesores era como, no, o sea, lo que te pregunté y ya, dime lo que te pregunté. Y yo, pero ¿cómo no vas a premiar el hecho de que yo sé más? O sea, que yo te puedo dar más. Em, y así me pasaba en muchas evaluaciones, así que yo igual ponía, pero es que mira, esto yo lo puedo mejorar por tal cosa, así me pasó en la universidad y a mí me frustraba tanto el sentir
que alguien que me estaba evaluando no valorara que yo ampliara mi conversación. Me pasaba mucho en la universidad con exposiciones en las que yo quería dar más y el profesor era como, ¿por qué te sales? O sea, sí, era esto. Y yo, pero te estoy dando más. O sea, te estoy dando más. Y no lo agarraban y eso a mí me frustraba. Uy, me frustraba mucho. Yo creo que un deal breaker en mi caso es un jefe doble cara. Especialmente esos jefes, sí, doble caras, incluso rencillosos, en el que puede pasar que es un jefe de media línea, en el que arriba de nosotros dos incluso hay más personas, y son personas que algo les salió mal y le echan la culpa al equipo y ellos incapaces o el mismo jefe va, uy, eso me pasó en un trabajo que tuve hace mucho tiempo, en el que tú ibas y le decías algo a tu jefe, oye, no voy a poder venir tal día porque tengo una boda. Ah, ok. Y el jefe se volteaba y le decía a los compañeros después, a mis coworkers, ¿viste que Eva no va a venir porque tiene una boda? Qué irresponsable, ¿no? ¿Por qué no me lo dijiste a mí? O sea, ¿por qué si te causaba tanto conflicto, no me lo dijiste a mí? O con nosotros hablaba mal de otras personas, o de otros jefes, o de otros socios. Y para mí eso es un gran red flag, porque si hay algo que destruye equipos es el chisme. Claro. Y si el chisme, o si la rencilla, si la murmuración viene de tu jefe, eso para mí es un indicador de que ese lugar donde tú estás trabajando va para abajo. Ujú. Ahorita, entre 5 meses y un año, esa vaina va para abajo. Entonces, yo creo que es realmente un deal breaker, porque imagínate, si tú no puedes confiar en tu superior, bye. Ujú. Y me sumo a eso de diferencias irreconciliables en principios, en valores. Ujú. Sí, que sea una persona desleal, que sea una persona con falta de ética o temas así, no. Ujú. Y yo creo que, por ejemplo, eso de hablar mal de otra persona o de ser hipócrita, va mucho con un valor que es muy personal mío, pero yo digo que es personal porque todas las personas tenemos ese valor, pero yo lo siento muchísimo, que es el tema de la lealtad. Y que tú seas una persona que es doble cara, o sea, que tiene doble o triple intención, múltiple intención. Uy, no, eso a mí me hace como que, Ujú. bye. Ujú. Em, y otro tipo de jefe con el que yo quizás no sería un deal breaker de que mañana te termino, pero sí yo comienzo a dar pasos hacia atrás, es un jefe que quiera liderar o que quiera gestionar desde el maltrato. Sí. ¿Sabes? Desde es que estás estúpida, yo no sé qué, que bla, bla, bla. O, o sí, como este compañero tuyo que no sabe hacer nada, que bueno, a ver cuándo aprenden. Y creen que esto es un entrenamiento de americano, en el que entre más rudo seas con tu equipo, entonces más vas a exprimir de ellos, que ni siquiera ahí me lo disfruto. Pero ese tipo de jefes porque yo no estoy conectada con ese Sí, y tipo de fíjate que relación. he trabajado con gente que es así y no ha sido así conmigo, pero ha sido así con otros. Creo que puedo identificar pensando en nombres que es porque supervisan a gente a quien finalmente le terminan perdiendo el respeto por mal desempeño, por lo que sea. Y entonces empiezan a liderar desde el maltrato. Y eso también a mí me afecta, porque igual siento que es una disonancia de valores. Aunque a mí no me lo hagas, pero hace que te pierda un poco el respeto, que sí tengas la capacidad de hacerlo con otros. Porque no fue mi formación. O sea, yo le veo a gente que es gran persona. O sea, porque no es que sean malas personas, son grandes personas, pero probablemente su formación profesional ha sido desde donde no está tan mal maltratar a alguien. Quizá ni siquiera lo ven como maltrato. Es una referencia que quizás tienen porque su jefe fue así con ellos y lo romantizaron, entonces como que es el único ejemplo que quizás tienen para O dar. dicen, mira, esa categoría de personas hay que tratarlas. Yo he escuchado eso. A ese tipo de gente hay que Hay tratarla que así tratar. para quejarle. Híjole, para mí eso está mal por todos lados. Sí, o tienen este pensamiento que lo hablamos mucho en el Maxwell Leadership Podcast de aquellos jefes que creen que para liderar hay que tratar mal, hay que liderar, Hay que hay que imponerse. imponerse y no, o sea, que fue. Yo creo que valoro mucho un jefe que se conecte desde lo personal y posiblemente eso tiene que ver mucho con mi en sí. Un jefe que sea cercano, que sea realmente interesado. Ujú. Eso para mí como que 500 puntos extra de que, wow, me encanta estar aquí, me lo disfruto un montón.
me quedo más, incluso puede ser que me quede más por la persona que por lo que estamos haciendo, o sea, porque para donde tú vayas yo voy, o sea, ese Correcto. tipo de conversación. ¿Cuántos jefes hemos tenido que decimos, si tú te vas, llévame? Sí, sí, sí. Con Suri lo he visto, gente con que Suri ha liderado en otras empresas y cuando se ha movido le dicen, a donde tú te vayas, llévame. Y Suri incluso ha jalado gente de trabajos anteriores para donde está, porque hacen un gran equipo. Así A es. partir de lo que estás diciendo, ¿cuál sería tu tarea para la casa? Yo creo que mi principal tarea para la casa es yéndonos desde el inicio, que tú puedas saber qué tipo de ambiente laboral estamos buscando. Con eso que decías de que vea esas entrevistas con lo que tú quieres obtener. Eh, sí, con lo que tú quieres saber de ellos, que para ti es importante, realmente importante, y adelántate, porque pues muchas cosas puedes descartar desde quizás desde una entrevista anterior, si es el caso que tienes la oportunidad de hablar con la persona a la que al final del día le vas a rendir cuentas. Y otro caso, que no lo hablamos en el podcast, pero igual lo dejo tarea para la casa, porque no quiero desestimarlo o dejarlo por fuera, porque me parece que realmente es muy importante, especialmente con generación Z y algunos millennials, y creo que lo hablamos en el episodio de los trabajos, es aprender a conocer tus etapas también, o sea, las etapas de vida. No siempre vas a tener buenos jefes, Ujú. ni siempre vas a tener grandes jefes. Y que no sea un buen jefe no significa que tienes que renunciar de una vez. Exactamente. Entonces, eh, también aprende, como que trabaja tu músculo de permanecer, Sí. de incomodidad, trabaja tu músculo de evaluar, de poner cosas en la balanza. Porque justo por eso, con estas cosas que decíamos de los deal breakers, hay muchas cosas de ellos que son deal breakers y otras cosas que simplemente para nosotros significan un punto de comenzar a evaluar, de marcar salidas. Pero ¿cuántas veces de verdad ambos no hemos estado en trabajos que duramos mucho tiempo con un jefe que no es de nuestro agrado, que no nos gusta, pero uno, ni nos afecta directamente a nosotros, ni a nuestro desenvolvimiento, ni a nuestro resultado? eh, y dos, el trabajo tiene muchos más beneficios que la persona con la que de repente tenemos que vernos una vez a la semana. Conocemos a una persona que tiene años trabajando con una jefa que no soporta y ahí está, o sea, y ha sabido poner cosas en la balanza de qué es lo realmente importante. Estamos hablando de un adulto. Entonces, yo creo que especialmente en mi generación, Gen Z y algunos millennials quizás de los últimos, podemos tener esa perspectiva de, ay, este jefe no me gusta porque grita cuando llega. Ay, bueno, sí, o sea, no dejes que esas cosas. Claro. Mira que es Sí, periférico y que es nuclear. claro, qué es periférico y qué es nuclear, cuáles de esas cosas son realmente importantes, o sea, cuánto estás ganando, cuál es la experiencia que te está formando, qué es lo que estás aprendiendo de ese lugar, qué puedes aprender de ese jefe. Yo he tenido jefes que no me gustan de forma importante en algún área, pero tiene áreas en las que yo sé que todavía tengo que sacarle jugo, y quizás ese es mi colérico que siempre me impulsa a ver qué puedo sacar de los demás y realmente quedármelo, pero yo te impulso a eso. Es como que quizás tienes jefes que no te gusten en alguna área, una jefa que no cuadras con ella 100%, pero tú tienes cosas que aprenderle a esta Correcto. persona. Cosas de forma, pero de fondo diríamos, De la fo- admiras a esa persona, de fondo, claro, oye, probablemente es bueno que te quedes un aprovecho rato a eso. aprender. Sí. ¿Sabes qué? Le agrego a eso, tú y yo conocemos a una persona que dirige una empresa y constantemente escuchamos sus historias de cuando tiene conversaciones con la junta directiva y con sus jefes. Y fíjate que yo agregaría a eso, ten conversaciones con tus jefes, porque esta persona me cuenta que su jefe ha tenido actitudes, comentarios, acciones que no le han gustado. Y cuando ha ido a conversar, su jefe le dice, ¿en serio? Yo hice eso y te afecta. ¿Por qué no se vio bien? Tú sugieres que lo hubiera hecho de otra manera. Y la mayoría, por no decir todas, o cuando su jefe ha tenido, nos ha contado que cuando su jefe ha tenido una actitud o ha hecho algo con lo que no está de acuerdo y le parece incorrecto y lo hablan, el jefe le dice, oye, mira, a ti te parece que está mal, pero déjame contarte por qué está así. Entonces, si no hablamos, podemos empezar a hacernos una historia en nuestra cabeza de cosas que nos imaginamos o de cosas que podrían resolverse si hubiera ocurrido una conversación. Te puedes conseguir con mejores oportunidades en la relación y en tu trabajo si te consigues con un jefe que está dispuesto a hablarlo. Y probablemente tú dirás, no, mi jefe no está dispuesto a hablarlo nada. Ya lo intentaste. Porque hay gente que podemos, yo puedo incluirme eso, de gente que puede tener una actitud de que no, no lo hablaría. Te puedes llevar una sorpresa, probablemente sí lo hablaría, pero
inténtalo. Y hay personas que no saben, o sea, también creo que en el caso de un jefe es muy difícil por la posición que tiene, que a un jefe le quieran venir a decir cosas. Entonces tú también lo puedes estar privando de ese crecimiento. Quizás tú eres la persona Pero es que que va a enseñarle a esa persona a recibir feedback, hay un principio que tener conversaciones difíciles. mientras más arriba estás en la organización, es como estar más arriba en una montaña. Mientras más arriba, menos oxígeno. Y mientras arriba, más soledad. Entonces, probablemente estamos jugando a nuestros jefes con mucha dureza. Y no le estás dando la oportunidad de Y están estirarse, solos, de nadie abrirse. les da feedback. Cada vez que les dicen algo es desde el ataque. O sea, son demasiados Son factores, muchos pero factores. probablemente la mayoría no es un problema de tu jefe, o muchos no son un problema de tu jefe. Empieza por ti, revisando qué estás haciendo, Así es. para que tú tengas una mejor historia con respecto a tus jefes. Exactamente. Y puedes descartar, porque quizás al principio vas y conversas y te das cuenta que el men o la persona es definitivamente la persona más cerrada del mundo y no tiene ningún tipo de interés en mejorar. Exacto. Bueno, ya tú puedes decir Sí, con seguridad que listo, yo no me meto aquí, y tú evalúas, te quedas, te vas, construyes tu salida, lo que sea. exacto. Pero no cierres tú esa puerta sin que nadie la haya cerrado por ti. Eso es, ¿qué recomiendas, Germán? Oye, hablando de este tema, recomiendo el libro de John Maxwell que se llama Líder 360. Ese libro, John Maxwell lo divide como en 3 partes. Y refiriéndose al líder 360, es un líder circular, donde cómo lidera pues a la gente que supervisa, es lo normal, que es liderar hacia abajo, cómo lideras a tus pares, cómo lideras en horizontal, liderar a las personas que tienen el mismo rango que tú en la organización, y cómo lideras hacia arriba, cómo lideras a tus jefes. Y tú dirás, ¿yo puedo liderar a mi jefe? Claro que sí, pero para que sepas cómo, te recomiendo mucho ese libro de John Maxwell, Líder 360. Yo voy a recomendar, me lo robaste porque lo tenía, Sí. me lo robó. Pero en este caso no es de John Maxwell, es igual de liderazgo, pero se llama Agudeza y es de Juan Beriken. Y ese libro a mí me gusta muchísimo, es demasiado práctico, es chiquito. Y yo lo leí cuando yo tenía creo que como 15, 16, y es un libro en el que te ayuda a liderar horizontalmente. O sea, yo me lo quedé desde la perspectiva de qué hacer cuando dónde- cómo liderar desde donde estés, Ujú. independientemente cuál sea tu rol. Eres el último de la cadena alimenticia, estás en el medio, tienes muchos compañeros, tu jefe no la está dando o sí, pero cómo lideras desde donde estás, cómo mejoras el ambiente de colaboración, de trabajo, independientemente del lugar en donde estés. Entonces, yo creo que eso también te puede ayudar, nos puede ayudar a nosotros en caso de que tú estés en un lugar donde te gusta, le ves potencial a lo que estás haciendo, disfrutas lo que haces, tienes un gran ambiente laboral, que esos son intangibles, pero que pesan tantísimo. Ujú. Tienes un gran ambiente laboral, pero quizás hay un tope de crecimiento, de relación, de cultura que es tu jefe. O sea, yo creo que este libro, el de 360 y el de Agudeza, te ayudan mucho como que a ampliar tu scope y a, desde tu lugar, poder hacer cosas que cambien cómo se siente tu lugar de trabajo. Ujú. Entonces, está cool. Yo recomiendo ese Agudeza. Buenísimo. Así es. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en esta conversación. Si tienes algún otro material que creas que puede ayudar a las personas también, que escriban en los comentarios. Si estás de acuerdo o no de acuerdo con lo que nosotros dijimos, escriban en los comentarios también. Y si Dios, el universo, la madre tierra, el zodiaco, I don't know, las vibras tocan tu corazón y quieres suscribirte a nuestro material, pues estaría genial. Nuestro material. A nuestro Wow, que tengo material. 62. Uf. A nuestro podcast aquí. ¿Le mandas cassettes por correo? Sí, exactamente. En YouTube o Spotify, porque nosotros lo valoramos muchísimo y es una señal para nosotros de que lo que estamos haciendo te está gustando. Así que gracias, nos vemos la próxima semana. Un Bye beso. bye.